Buenos días, nosotros somos el grupo número 7, integrado por Edward Naranjo y mi persona, Inés Hernández. A continuación, le vamos a hablar acerca del equilibrio de fases líquidos-vapor. El contenido del trabajo está estructurado de la siguiente forma. Una introducción, un planteamiento teórico para el cálculo de la fase líquido y vapor, en el que se introducirán algunas definiciones o conceptos vinculados a el cálculo de estos parámetros. Seguidamente, el cálculo de la constante de equilibrio usando el coeficiente de fugacidad, cálculo de la fase líquida a partir del método de Holland-Davidson, las presiones de burbuja y rocío a la temperatura dada y finalmente unas conclusiones. Como introducción, tenemos que a nivel mundial el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía, de allí la importancia de la industria petrolera y gasífica al representar uno de los negocios estratégicos con mayores ingresos económicos. En virtud de aquello es cada vez mayor el interés de las naciones productoras de contar, si se quiere decir, con sistemas tecnológicos que estén actualizados, que le permitan de una forma u otra ser más eficientes y más rentados en lo referente a la cadena de valor, que implícitamente conlleva una serie de procesos entre los que se destacan extraer, procesar, transportar, almacenar, comercializar los diferentes productos terminados. No obstante, estas actualizaciones tecnológicas implican el uso de herramientas de simulación y análisis químicos de última generación, los cuales básicamente se componen de variables termodinámicas con ecuaciones de estados y características químicas de la mezcla líquido-vapor que por décadas han sido empleadas en paquetes informáticos como lo son las correlaciones de Raxan, ecuación de Canfield, procesamiento de Holland-Davidson, así como también la determinación o el cálculo del punto de rocío y burbujas. Estos parámetros son los que vamos a determinar en este trabajo mediante un ejemplo con su respectivo análisis y resultados con la finalidad de representar una alternativa al ingeniero en formación que desee profundizar sus conocimientos en cuanto al equilibrio de fase líquido-vapor en yacimientos para la toma correcta de decisiones que fortalezca su trabajo en la industria petrolera. Seguidamente, eh, como alcance, tenemos que, partiendo de la composición de una muestra de gas natural obtenida por una cromatografía, se debe hacer planteamientos teóricos necesarios para que sustenten el cálculo de estos parámetros o los parámetros involucrados en la fase líquido-vapor, entre lo que se mencionan, como describimos anteriormente, la constante de equilibrio, en función de las fugosidades, el cálculo de la fase líquida-vapor, empleando el método Holland-Davidson y la determinación de las presiones de burbuja y rocío a una temperatura, como parte de los temas de estudios que fueron asignados por sorteo para ser presentados a los compañeros de posgrado de Ingeniería de Gas. Seguidamente, como conceptos básicos, encontramos la fugosidad, que no es más que una presión parcial efectiva que reemplaza la presión parcial mecánica en un cálculo preciso de la constante de equilibrio químico. Las fugacidades se determinan experimental o se estiman a partir de varios modelos. Continuando con las definiciones, encontramos la constante de equilibrio de un componente. Es destacar que en un primer intento desarrollado para determinar la composición de las fases gaseosas y líquidas en un sistema multicomponente en la región de dos fases, fue considerando que el sistema, o sea, la fase líquida y la fase vapor, seguía un comportamiento de soluciones ideales. Es la razón de la fracción molecular de un componente en la fase de vapor a la fracción molar del mismo componente en la fase líquida en un sistema en equilibrio. Continuando con las constantes de equilibrio con base a las fugacidades, vemos en la gráfica de la izquierda la representación de lo que sería el coeficiente de fugacidad para fluidos simples en función de la presión y la temperatura reducida, que en concordancia con la ley de soluciones ideales y para un sistema de dos fases, en este caso vapor y líquido en equilibrio, donde la temperatura y la presión son iguales en ambas fases. Las fugacidades de cada componente en la fase líquida vapor del sistema es la misma,
Es decir, esto equivale a que cada componente del sistema tiene igual potencia química o energía libre en ambas fases. De acuerdo con esto, la fugosidad presente en las unidades de presión, por lo tanto, puede pensarse en fugosidad como una presión corregida. En base a lo anterior, entonces decimos que K sub I será igual a Y sub I sobre X sub I, que corresponde a la fugosidad del componente I del sistema en estado puro, bien sea en forma líquida o vapor respectivamente. Seguidamente tenemos que el procedimiento para el cálculo de K sub I para ambas fases, líquido y vapor de la forma directa, está dado por los siguientes pasos. La primera, a una temperatura y presión que se desee, K sub I, se determina la fugosidad de la gráfica, de allí se determina la fugosidad de la fase líquida. Seguidamente, a la temperatura que se desee el K sub I, se determina la presión de vapor. Esta es la saturación del componente I puro. A estas condiciones se determina la fugosidad de la gráfica, teniendo en cuenta a estas condiciones la fugosidad líquida debe ser igual a la fugosidad del vapor. Como tercer paso, tenemos el efecto de la presión sobre la fugosidad de un componente en la fase líquida, la cual puede determinarse considerando el volumen que no va a cambiar en el intervalo de presión considerado, en este caso P sub 2 menos P sub 1, teniendo en cuenta que será igual a el logaritmo natural de en este caso, la fugacidad del líquido del componente I entre la fugacidad del líquido del componente I a presión de vapor. Esto será igual a el volumen molar de ¿quién? De la presión de equilibrio menos la presión de vapor. Todo ello dividido entre N, que viene a representar la constante, N por RT, que viene a representar la constante universal de los gases y la temperatura del equilibrio. Es de destacar que en este caso, 1 se refiere a la condición de presión de vapor y 2 a la condición de equilibrio a la cual se desea el K sub I. Ambas condiciones a la temperatura de equilibrio. De esta ecuación se calcula la fugosidad del líquido 1 a una presión y a una temperatura de equilibrio de la fugosidad del líquido del componente I. Posteriormente, con los valores obtenidos desde el paso 1 hasta el paso número 3, entonces calculamos el K sub I. Ahora bien, en relación al método de Holland and Davidson, debemos destacar que este es un método similar al de Newton-Raphson, pero la principal diferencia radica en las ecuaciones empleadas, ya que en este caso particular se estima L. De manera que los moles totales del sistema en una sumatoria de N a I igual a 1 será igual a Z sub I por K sub I entre L multiplicado a 1 menos K sub I más K sub I. Esto será igual a la sumatoria de N de L igual a I de Y sub I, que debe ser igual a 1. A esto le calculamos la derivada. Básicamente se mantiene la misma fórmula, a diferencia que el divisor se eleva al cuadrado, de manera que la fórmula se reduce entonces, que L de I más 1 será igual a L sub I menos los moles totales del sistema de L sub I entre la derivada de estos moles totales de L sub I. Ahora bien, cuando se inicia un cálculo de fase, es conveniente saber si las condiciones de separación del sistema corresponden a la región de dos fases. Para ello, si el sistema está en el punto de burbujeo, de rocío, o si está en una región de una sola fase, las siguientes reglas nos permiten determinar lo anterior. Es decir, primero, si la sumatoria de Z sub I entre K sub I y la sumatoria de Z sub I por X sub I son ambas mayores que la unidad, entonces decimos que el sistema está en dos fases. Por el contrario, si la sumatoria de Z sub I por K sub I es igual a la sumatoria de Y sub I y esta a su vez es menor que la unidad, entonces decimos que el sistema es todo líquido. No obstante, si la sumatoria ahora en este caso de Z sub I entre K sub I es igual a la sumatoria de K sub I y esta es menor a la unidad, entonces decimos que el sistema es todo vapor, o sea, gaseoso. De las condiciones de B y C
puede deducirse que la sumatoria tanto de Z sub i entre K sub i, así como la sumatoria de Z sub i por K sub i, no pueden ser a la vez menores a la unidad. Para comprender un poco las definiciones hasta ahora planteadas, a continuación se presentan los datos de la composición de una muestra de gas natural obtenida por cromatografía a una presión de 2000 LPCA y a una temperatura de 150 grados Fahrenheit, en la que se nos pide calcular la constante de equilibrio usando el coeficiente de fugacidad, calcular la fase líquida a partir del método de Holland-Davidson y determinando las presiones de burbuja y rocío a temperaturas dadas. Como nota, se nos pide que estos cálculos deben ser representados en un programa matemático. Como vemos en la gráfica de la izquierda, se representan los componentes del gas natural con sus respectivos Y sub I y Z sub I. Como paso número 1, tenemos tabular las condiciones críticas de presión y temperatura, las cuales se abrevian PC y TC, y la presión de vapor, abreviada PV, de cada componente. Estas se encuentran en tablas o en gráficas. Por ejemplo, para el componente metano tenemos que la presión crítica es de 673.07 LPCA a una temperatura de 343.89 grados Rankine y a una presión de vapor de 5.850 LPCA. Como paso 2, tenemos que las condiciones críticas la debemos calcular la presión reducida y la temperatura reducida, empleando la ecuación. En el caso de la presión reducida, es la presión antes descrita de 2000 LPCA entre la presión crítica, que es de 673.07, dándonos un valor de 2.97. No obstante, para la temperatura reducida tenemos el valor de temperatura entre la temperatura crítica, que nos da un valor de 1.77. Como paso 3, una vez obtenida tanto la presión como la temperatura reducida, entonces ubicamos en la gráfica de fugosidad, en el gráfico de coeficiente de fugosidad versus presión reducida, este valor. Aquí tenemos la gráfica del coeficiente de fugosidad para calcular la constante de equilibrio entrando con la presión y temperatura reducida. Como paso 4, con la fugosidad, calculamos ahora la fugosidad del vapor. Esta es, la fugosidad del vapor será igual a 0.9 por la presión y nos da un valor de 1800. Como paso número 5, con la presión de vapor calculada en el paso 4, ahora calculamos la presión reducida de vapor, sustituyendo en la ecuación que va a ser igual a la presión de vapor entre la presión crítica, que nos da un valor de 8.69. Como paso número 6, con la presión y la temperatura reducida, nos vamos a la misma gráfica y obtenemos la fugosidad del líquido con un valor de 0.88. Como paso número 7, con la fugosidad, calculamos la fugosidad del líquido a condiciones de vaporización, dándonos un valor de 5.148. Como paso número 8, calculamos el volumen molar utilizando la ecuación de los gases ideales. Esta es BP igual a R por T entre P, dándonos un valor de 3.27 pies cúbicos sobre libras mol. Como paso número 9, utilizando la ecuación del logaritmo natural de la fugosidad del líquido en función de la vaporización del punto 2 menos el punto 1 entre R por T más el logaritmo natural de la fugosidad en 1, calculamos ahora la fugosidad del líquido a condiciones de equilibrio, la cual nos da un valor de 5.148.15. Como paso número 10, calculamos las constantes de equilibrio. Esta es K sub I, que es igual a Y sub I entre K sub I. La misma es igual a la fugosidad del líquido entre la fugosidad de vapor, sustituyendo los valores obtenidos en el paso número 8 y en el paso número 9, nos da un valor de 2.8601. Ya después, como paso número 11, se repiten los pasos del 1 al 10 antes descritos para los siguientes componentes y obtener los diferentes valores de las constantes de equilibrio, los cuales mi compañero le explicará a continuación. Continuando con la exposición, se procede a realizar el cálculo de la constante de equilibrio K usando el coeficiente de fugacidad siguiendo los pasos 1 a 10, como fue explicado anteriormente por mi compañera. Para el caso del metano se obtuvo un valor de K sub I de 2.8601,
el caso del metano 0,8330, propano 0,6966, para el caso del iobutano 0,5433, N-butano 0,4317, pentano 0,2633, hexano 0,1425, hexano plus 0,0575 y dióxido de carbono 1,0009. Ahora bien, se procede al cálculo de la fase líquida por el método de Holland-Davidson, en el cual en el primer paso se aplicarán las ecuaciones que son propias de este método, que son estas tres que se muestran a continuación. Posteriormente, se procederá a la aplicación de las fórmulas antes mostradas. Se presentará una muestra del cálculo debido a la complejidad de estos y a lo extenso de su resolución. Debe recordarse que el método de Holland-Davidson se fundamenta en una modificación del método de Newton-Raphson. En esta diapositiva podemos ver, sustituyendo en la ecuación número 1, se asumen los valores del equivalente a la unidad y se comienza con la iteración. Con L igual 1 obtenemos un valor de f de 1, luego de sustituir los valores de 0,9889. Debido a que el valor que se obtuvo de f1 es distinto de 0, se procede a iniciar el proceso iterativo siguiendo el protocolo de cálculos que integra el método. En este caso se utiliza la ecuación 2 para utilizar la derivada, cálculo de la derivada, de donde tenemos, luego de sustituir los valores, el resultado de 3.6072. Luego, con el resultado de 3.6072 y el resultado que dio anteriormente, utilizamos la tercera ecuación, la cual relaciona el valor de f y el valor de la derivada, 1 menos la división de estos dos valores, obtenemos como resultado 0.7259. Luego de obtener el valor anterior y como es propio de estos procesos de cálculos iterativos, derivado del método Newton-Raphson, el valor obtenido se toma ahora como el nuevo valor de L como variable independiente. El proceso iterativo culmina en el segmento del cálculo donde FL es igual a 0. Entonces, ese valor de L será el valor que representa a la cantidad de la fase líquida. A continuación, se muestra una imagen de la hoja de cálculo diseñada en Microsoft Excel, donde se introdujeron los datos necesarios, se diseñaron las fórmulas antes descritas en el lenguaje Excel y se obtuvieron los datos a continuación. En esta tabla podemos mostrar los resultados obtenidos, en donde en la columna final podemos notar el porcentaje de error para cada uno de los compuestos. En este caso, para el caso del metano, 27.24193, para el caso del etano, 31.5515, el propano, 20,5989, el ibutano 4,9631, el N-butano 0,4358, el pentano 0,027, el hexano 0,016, el hexano plus 0,0001 y para el dióxido de carbono el 0% de error. Se puede afirmar en este caso, como podemos ver en la tabla, para el valor de L, aquí tenemos como valor representativo 0.3740, esto que nos indica que el sistema posee 0.3740 moles de líquido por cada mol de la mezcla. Ahora se describe el procedimiento del cálculo para determinar el punto de burbuja de un sistema de composición conocido, en el cual los pasos se listan a continuación. Como primero, si se conoce la temperatura a la cual se desea la presión de burbujeo, se supone la presión. Si se conoce la presión de burbujeo a la cual se desea determinar la temperatura correspondiente, se supone la temperatura. Se hacen estas asunciones. Para el caso 2, el paso 2, se determinan los valores de constante de equilibrio a las condiciones de presión supuestas y temperatura conocida o lo contrario según sea el caso. Paso 3, se mezcla cada valor de Z sub i, de X sub i por el valor de K sub i.
Paso 4. Si la sumatoria de los productos del paso 3 es igual a la unidad dentro del error permisible, el valor supuesto de presión o temperatura es correcto. Caso contrario, se regresa al paso inicial 1, utilizando las ecuaciones que he mostrado. Ahora bien, utilizando el gráfico de coeficiente general de fugacidad para el cálculo de Fb sobre P con iteraciones de presiones a una temperatura dada de 150 grados Fahrenheit, tenemos una presión supuesta de 4100 LPCA. Se obtuvo para el caso del metano, por ejemplo, una presión reducida de 6.09 y una temperatura reducida de 1.77. Un valor de factor de Fb sobre P igual a 0.86, arrojando valores para los constantes de equilibrio de Z1 igual a 0.6454 y K1 igual a 1.4270. De esta manera se realizó el cálculo del producto de las constantes de equilibrio de Z1 por K1. A cada componente se le realizó el cálculo respectivo hasta llegar al sumatorio total deseado del producto de Z(i) por K(i), igual a la unidad a una presión alta de 4100 LPC. Para una presión de burbujeo asumida de 4100 LPCA, se obtuvo el ajuste de equilibrio de fase predominando los componentes más livianos y más volátiles, como podemos observar en la tabla, donde los valores más altos del producto de la constante Z(i) por K(i) se ubican en estos componentes que son más volátiles, como en el caso del metano. Para el caso de determinar la presión de rocío, el procedimiento es similar al del punto de burbujeo. Sin embargo, se utiliza otra ecuación, ¿no? Estos procesos determinísticos requieren un cálculo mediante el ensayo y el error, que es lo que también se le conoce como el tanteo. Se realizaron iteraciones con presiones entre 40, 60 y 80 hasta que se llegó a una presión de equilibrio de fase de 29 LPCA, donde los componentes más pesados a esa presión se encuentran en equilibrio justamente donde ocurre la presión de rocío, que es este valor de 29 psi, como podemos observar aquí en la tabla. Una vez obtenidos los valores de Fb3P, posteriormente los valores de la constancia de equilibrio de Z(i) y K(i), se obtienen los resultados deseados de la fracción de Z(i) sobre K(i) a presiones muy bajas, ¿no? En este esquema prevalecen los componentes más pesados, ya que dependen de la fase líquida. Se puede observar en la tabla que dichos valores fueron los más altos en la fracción de Z(i) sobre K(i). Como conclusiones podemos enumerar que los resultados de las constantes de equilibrio calculados en base al coeficiente de fugacidad son cónsonos con su definición, es decir, a mayor valor de K nos indica que un componente es más liviano y volátil que otro. El cálculo de las constantes de equilibrio en base al coeficiente de fugacidad se basa en métodos gráficos, los cuales tienden a sufrir errores de apreciación, afectando el valor final buscado. Así también el método de Holland-Davidson resultó ser eficaz como método iterativo del cálculo para la fase líquida. Sin embargo, es necesario el uso del computador o calculadora inteligente al momento de su ejecución, debido a su complejidad, como mencionamos. Usando el método de Holland-Davidson se puede determinar de forma matemática la cantidad de fase líquida presente en la mezcla. En el cálculo de la presión de burbujeo, mientras se sube la presión, se acerca al valor esperado, lo que indica que en la mezcla estudiada a mayor presión hay mayor posibilidad de generar la primera burbuja de gas hasta llegar a la presión de burbujeo. Esto ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias por su tiempo.